Buenos días, queridos estudiantes del curso prefacultativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas para optar a la carrera de Derecho. Mi nombre es Alberto Zavala Loma, soy docente de la carrera de Derecho y seré su docente del curso preuniversitario para la materia Historia de Bolivia. También indicarles que me colabora para el efecto de la materia del preuniversitario la universitaria Yenli Gutiérrez, que es auxiliar de la materia. Por esta razón, cualquier duda, solicitud deberán hacerlo a mi persona o a Yenli Gutiérrez sobre las clases del prefacultativo. La materia que vamos a desarrollar, el tiempo no tenemos mucho tiempo para desarrollar la materia, prácticamente son 2 meses, ¿no? Pero vamos a ver las partes más importantes respecto de la historia de Bolivia y su relación con el derecho. El libro que estamos usando de base es el libro Bolivia, su historia, de la Coordinadora de Historia, ¿no? Seguramente les van a entregar el libro en el prefacultativo. Ese es el libro básico que ustedes tienen que estudiar, repasar y tienen que hacer sus apuntes, anotación. Comunicarles también que las pruebas del examen no lo voy a realizar, yo no voy a hacer las preguntas del examen, es otra comisión que realiza las preguntas del examen, por lo que ustedes para el examen tienen que estudiar todo el libro, no solamente la parte que yo les voy a dictar, sino tal vez puede haber otras partes que tal vez yo no voy a tomar en cuenta. Solamente voy a tomar la parte más general, más importante, porque la historia de Bolivia es muy grande, abarcaría toda una gestión para entenderlo, ¿no? Pero lo que les solicito es de que para dar su examen de dispensación o de prefacultativo, obviamente se van a respaldar en las clases que estamos haciendo con videos, pero también tienen que leer el libro de una manera consciente, de una manera organizada y saber remarcar los hechos más importantes de la historia de Bolivia, ¿no? Generalmente lo que se pregunta en un examen son los hechos más importantes, ¿no? Los más fundamentales de la historia. Bueno, en el libro Bolivia y su historia está dividido, ustedes seguramente lo tienen en el libro, en 6 capítulos. El primer capítulo es del origen a los estados prehispánicos, donde está el origen de la población americana y las sociedades más tempranas. También está el periodo formativo, las primeras aldeas, los señoríos regionales, los señoríos del altiplano, la impronta inca en Bolivia, el imperio de los incas, poblados cubiertos de selva en el Beni. El capítulo 2 contiene la experiencia colonial, que está dividido en varios subcapítulos. Por ejemplo, uno dice conquista o invasión. Hombres europeos llegan a los Andes. Otro, división en busca de un nuevo orden, la primera fase del Estado colonial. Posteriormente viene la consolidación del orden colonial y por último el siglo XVII. El tercer tema o capítulo del libro se titula Las reformas, rebeliones e independencias. Refiere al contexto político, económico, social y cultural de la época. Refiere a las rebeliones mestizas indígenas del siglo XVIII. Refiere al proceso hacia la independencia entre 1808 y 1825. El capítulo 4 del libro es los 100 primeros años de la República.
donde resalta la primera parte, construyendo la República. La segunda parte del capítulo es la reconstrucción del país y reformulando la nación. La tercera parte del libro es entre conflictos y conmemoraciones. También este libro tiene un quinto capítulo titulado Gestación y emergencia del nacionalismo, que se divide a la vez en tres partes: de la crisis del liberalismo a la revolución nacional, la industria en la primera mitad del siglo XX y la vida urbana y la cultura. Por último, el último capítulo del libro es capítulo 6, que titula Surgimiento y desarrollo y crisis del Estado del 52, que está dividido en varios subcapítulos. El primero es la Revolución Nacional, actores sociales, políticos y alianzas disputa. Otra parte de este capítulo 6 es la implantación del poder militar, retorno a la democracia. Otra parte es la crisis del Estado del 52, consolidación de la democracia y emergencia de los nuevos movimientos sociales. Otra parte es el balance económico del ciclo del 52. Otra parte es cambios de la política y cultura de Bolivia desde la revolución al Estado plurinacional. Y por último, una cronología de la historia actual. Esos son los temas estimados que vamos a llevar ahora en esta clase. Bueno, comenzamos con el capítulo 1, del origen a los estados prehispánicos, buscando el origen de la población americana. En distintas épocas surgieron preguntas acerca del origen de la población en América. Diferentes culturas americanas elaboraron explicaciones sobre el origen del mundo, la vida, los seres humanos. Así nacieron maravillosos mitos que en general adjudicaban a los dioses locales la creación de los primeros seres humanos, que aparecieron por primera vez en los sitios más significativos de sus propias culturas. La pregunta sobre el origen de la población americana fue una interrogante constante desde que la existencia de este continente fue conocida en el mundo. Desde otros continentes religiosos y filósofos se preguntaron sobre la procedencia de la población americana y buscaron respuestas dentro de los ámbitos de sus especialidades y de acuerdo a las mentalidades de su época. Surgieron diversas teorías. Algunas planteaban que los habitantes de América eran originarios de este continente. Estas teorías son las teorías autoctonistas. Otras sostenían que la población americana procedía de diferentes continentes. Finalmente se desecharon muchas de las hipótesis, entre ellas la del origen autóctono de los seres humanos de América y las de migraciones procedentes del Medio Oriente. El avance de la ciencia permitió establecer que los habitantes de América habrían llegado desde otros puntos del planeta después de haber alcanzado la etapa evolutiva de Homo sapiens. En el siglo XX aparecieron las primeras hipótesis científicas sobre el origen de la población del continente americano. La más aceptada fue la de Alexis Ardica, que plantea el origen asiático de la población americana y su llegada a través del estrecho de Bering, cuando el hielo del último periodo glacial retrocedió y abrió un puente de tierra que hizo posible que grupos humanos cruzaran caminando el continente. Surgieron también otras teorías sobre el origen poligenético de la población, es decir, que planteaban que los seres humanos llegaron a América desde varios lugares de origen y de diferentes normas, entre ellas navegando entre continentes. Estas teorías apelaron principalmente a los descubrimientos arqueológicos por establecer pruebas, aunque también se recurrió a la lingüística y a la biología. Origen y desplazamiento de los primeros seres humanos. La población de América y el estado evolutivo de sus primeros habitantes es relativamente reciente si comparamos con la dotación de los primates, seres humanos en el planeta que surgieron como parte de un largo desarrollo evolutivo a partir de especies de primates. Los antecesores más antiguos en el proceso evolutivo humano fueron los Australopithecus, los primeros homínidos que caminaron en dos extremidades, bípedos, y que aparecieron en el África hace más de 3 millones de años. Estos homínidos fueron resultado de un salto evolutivo que sucedió cuando se produjo un cambio climático que transformó su hábitat original en la selva
de África Oriental, y los simios tuvieron que adaptarse a una forma de vida diferente en el suelo de la sabana africana y lejos de la protección de las copas de los árboles. El hecho de caminar erguidos, dejando libres un par de extremidades, hizo que estos se asearan y se especializaran en otras actividades. La posición erguida de la cabeza y cambios en la forma del cráneo, un mayor desarrollo del cerebro. Los cambios de conducta y prácticas que se produjeron con estas características físicas determinaron la aparición de una nueva especie que evolucionaría hacia otras, una de las cuales sobrevivió y dio origen a la especie a la que pertenecemos, los humanos actuales, el Homo sapiens. Gracias al descubrimiento en el año 1974 en Etiopía del esqueleto de una mujer que posiblemente vivió hace 3.200.000 años atrás, que caminaba en dos extremidades, al que se conoce hoy con el nombre de Lucy. Sabemos hoy que todos los seres humanos actuales comparten un lejano antepasado común. Esta especie fue evolucionando en diferentes líneas, muchas de las cuales se extinguieron. Otras especies continuaron evolucionando y los primeros seres humanos con las características de la humanidad actual, los Homo sapiens, aparecieron en el África Oriental hace 20.000 años. Desde África, estos homínidos pasaron a Eurasia hace 60.000 años, Australia hace unos 50.000 y desde Asia llegaron a América probablemente hace 30.000 o 20.000 años. Primeros seres humanos en América. Existen diversas teorías sobre las rutas que siguieron los grupos humanos hasta llegar a este continente. La teoría más aceptada por los investigadores durante el siglo XX fue la hipótesis de la llegada de seres humanos desde Asia. Como vimos, esta teoría planteada por Hardicka en el año 1937 considera que la población americana tuvo origen en Asia, en las regiones de Siberia, China occidental, Mongolia, Tíbet, Japón, Filipinas y Formosa. Los investigadores piensan que esta ola de migración entre continentes sucedió después del fin del último periodo glacial, que terminó hace 19.000 años, cuando el hielo retrocedió en el estrecho de Bering, antes cubierto por agua, se convirtió en un puente de tierra conocido con el nombre de Beringia, que une los puntos extremos de Siberia en el Asia y Alaska en América, por donde grupos asiáticos habrían pasado al continente americano. Restos de estas poblaciones migrantes fueron descubiertos al sur de los Estados Unidos, el sitio considerado durante mucho tiempo como el más temprano con evidencia de presencia humana se encuentra en Clovis, Nuevo México. Más tarde se encontraría en la misma región otros sitios de características similares, de artefactos, instrumentos, armas primitivas y huesos que fueron dorados entre 11.250 a 10.600 a.C., es decir, con una antigüedad de unos 13.000 años antes del presente. La idea es que los habitantes de Clovis y de otros sitios fueron los pobladores más antiguos de América ganó consenso entre los núcleos académicos y prevaleció por largo tiempo durante el siglo XX. Parte de la población habría seguido después la ruta desde el oeste hacia el este y desde el norte hacia el sur, posiblemente a lo largo de la costa del Pacífico. La ruta de la migración. A mediados del siglo XX surgieron también otras hipótesis sobre el poblamiento de América. En 1957, el antropólogo francés Paul Rivet postuló que además de seguir la ruta asiática a través del Bering, otros grupos humanos habrían llegado a este continente desde Australia y Polinesia. Los primeros lo habrían hecho por la Antártida al sur del continente, navegando a través de las islas del sur, llegando hasta la Patagonia. De acuerdo a Rivet, la población americana tendría orígenes diversos. Por ejemplo, migración de Asia a través del estrecho de Bering, migración desde Australia hasta la Patagonia, migraciones desde Melanesia y Polinesia. Sin embargo, la teoría más aceptada durante el siglo XX continúa siendo la de la llegada de los primeros seres humanos desde el Asia a través del Bering. Presencia humana temprana en Sudamérica y Norteamérica. El panorama de poblamiento de América muestra la presencia más temprana de seres humanos en el extremo sur del continente, en el sitio del Monte Verde cerca de Puerto Montt, Chile, cuya antigüedad es de 14.500 años.
Otros restos arqueológicos de gran antigüedad se encontraron en Petra, Fudara, Brasil, en Piedra Museo, Santa Cruz, Argentina, en la costa peruana y también Texas, Florida y México, con una posible antigüedad de 14.000 años. Cazadores, recolectores y pescadores del periodo arcaico 10.000 a 2000 a.C. En la periodización de la historia americana se llama paleoindio al periodo comprendido entre la llegada de los primeros grupos poblacionales a América y los años 8.000 a 10.000 a.C., cuando se produjeron cambios significativos en las formas de vida de esta población. El periodo arcaico, la etapa siguiente, se desarrolló aproximadamente entre 11.000 y 4.000 años antes del presente. En la fase más antigua de este periodo histórico, los seres humanos convivieron con animales que ya se extinguieron. Esta megafauna, llamada así por el gran tamaño de los animales. Actualmente se presume que los primeros pobladores de los Andes se asentaron primero en la costa, por ejemplo Alderfer y Flores, desde donde habría llegado a las zonas altas, y también que la zona amazónica se pobló antes que las tierras altas. La base económica de esta formación cultural fue el uso intensivo de la naturaleza y la apropiación de recursos mediante la caza, pesca, recolección y extracción. Los cazadores fabricaron instrumentos de piedra para cazar y para el tratamiento de pieles y carne de animales. En esta etapa comenzó la domesticación de animales y de plantas que llevarían más adelante al pastoreo, la ganadería y la agricultura. La población comenzó a permanecer por temporadas más largas en un mismo lugar y como consecuencia los refugios temporales se convirtieron en asentamientos permanentes. Posiblemente la cosmovisión y religión que se desarrolló en esta época estuvo ligada al contexto geográfico y a los elementos que fueron más importantes para la subsistencia, como los camellos en las zonas altas. La pintura rupestre y los grabados que aparecen en las cuevas muestran la representación de animales, seres humanos, manos y otros rostros humanos. Aunque no se tiene datación precisa sobre la mayor parte del arte rupestre encontrado en Bolivia, se considera que por el contexto y el tipo de representaciones, muchos de estos grabados y pinturas corresponderían a la época de cazadores, recolectores y pescadores. El periodo arcaico en territorio de la actual Bolivia. En el territorio de la actual Bolivia existen sitios del periodo arcaico en el altiplano, los valles y las tierras bajas. Los restos humanos más antiguos, las evidencias sobre las poblaciones humanas más tempranas en Bolivia se encuentran en el sitio de Cueva Bautista en San Cristóbal, Potosí, estudiado por Capriles y Albarracín. Estos restos humanos tienen 10.900 años de antigüedad. La datación más antigua en un ser humano encontrado en el territorio de Bolivia y otras evidencias más antiguas de seres humanos eran los restos óseos encontrados en San Luis Tarija, que tienen una antigüedad de 7.640 años. El altiplano y la región alta. En eras geológicas pasadas, casi toda la zona del altiplano estuvo ocupada por un gran lago antiguo que se formó en el Pleistoceno. En el lago Titicaca, cerca de Tiwanaku y en Santiago de Huata, se encontraron talleres líticos a cielo abierto en la época arcaica. El arcaico. Capriles Albarracín, 2012. Que se sumaron a los sitios en esta época encontrados en la Isla del Sol, que estaban considerados como los más antiguos de Bolivia. El yacimiento lítico, mejor conocido de esta época es de Vizcachani. Los talleres donde se trabajaron objetos de piedra muestran gran cantidad de herramientas de piedra, de cuarcita, verdosa y basalto negro. La fase más tardía, la cultura Vizcachani León, se caracteriza por la presencia de instrumentos similares a los de la época anterior, aunque también más reducidos, puntas de lanza gruesas y tosas. Valles y tierras bajas. En la zona de los valles de Yura, al sudeste de Potosí, se descubrieron 4 sitios con pintura rupestre, además de puntas de proyectil y otros objetos líticos. Hay evidencia de presencia humana en esta época en los valles de Sacaba, Misquén, Cochabamba, en Candelaria, Quilaquila, Managua, en Chuquisaca y también Icla y Cinti. En los llanos de Mojos, en la región amazónica, existen montículos que se distinguen del terreno llano. Durante mucho tiempo se pensó que eran formaciones naturales o producidas por la acción de animales e insectos. Sin embargo, en los últimos años se descubrió que en realidad son montículos artificiales.
Los saberes basados en la observación del cielo, las prácticas de desplazamiento entre diferentes pisos ecológicos y la complejización de las relaciones sociales llevaron a la aparición de la agricultura, la ganadería y nuevas técnicas productivas como la cerámica y el tejido, que será ya más característica del siguiente periodo, el periodo formativo. ¿Qué es el periodo formativo? El formativo es un periodo caracterizado por la transición que experimentaron los grupos de cazadores, recolectores y pescadores hacia el sedentarismo. A continuación se señalan algunas características generales del formativo, compartidas por los distintos grupos en varias partes de los Andes. La formación de aldeas, asentamientos de ocupación permanente, así como de centros rituales, el desarrollo de la agricultura como proceso ulterior a la horticultura, mecanismo productivo que influye en la complejización de las sociedades, el surgimiento de la actividad pastoril de especies ya domesticadas tales como llama y alpaca, el desarrollo de la tecnología relacionada sobre todo a la cerámica, la textilería y la metalurgia, aspectos que permiten diferenciarlo del periodo anterior precerámico, pues se entiende que como producto de la sedentarización los grupos habrían desarrollado la tecnología alfarera. En opinión de muchos autores, la aparición de la agricultura marcó el paso del precerámico al formativo. En los Andes, muy importante la domesticación de la papa y el formativo en Bolivia. En Bolivia se reconocen algunas áreas para estudio del formativo. Por ejemplo, la cuenca del Titicaca, que desde los años 40 es un centro de importantes hallazgos del formativo, tanto a nivel de los sitios como a nivel de complejidad. Los trabajos desarrollados en el sitio arqueológico de Chiripa consideraron una secuencia cronológica. El altiplano noreste de Oruro, donde se registra una de las culturas más antiguas del formativo de Bolivia, Huancarán. Los valles de Cochabamba, valles del sur y Santa Cruz, donde se identificaron expresiones muy particulares del formativo que fueron la base de desarrollos posteriores. Los llanos remojos, áreas donde últimas investigaciones han logrado obtener fechados muy tempranos, lo que problematiza más aún la antigüedad de este periodo en Bolivia. El formativo en la cuenca circunlacustre. El lago Titicaca se encuentra aproximadamente a 3.310 metros sobre el nivel del mar. Es el lago navegable más alto del mundo. Ecológicamente está en una región benéfica para el desarrollo del sistema de reproducción agrícola y pastoril, ya que su gran cuerpo de agua irriga los bordes, lo que crea un ambiente húmedo en relación a otras regiones del altiplano, lugar el establecimiento de poblaciones tempranas que todavía se dedican a la caza y recolección durante el formativo temprano. En el formativo medio, los grupos empezaron a mostrar niveles de centralización política y jerarquización social. Sitio arqueológico de Chiripa. Desde inicios de los años 30, Chiripa fue el sitio emblemático del formativo en Bolivia. Se encuentra en la península de Taraco. Las investigaciones han mostrado esas fases constructivas, identificando dos niveles de casas, nivel inferior y nivel superior, aspecto comprobado por excavaciones del proyecto Pach. La cultura huancarani. Esta denominación deriva de un sitio arqueológico ubicado al sur del departamento de La Paz, el mismo que es considerado el sitio epónimo de la cultura huancarani. Sus principales características son los montículos artificiales registrados cerca de las fuentes de agua y bofedales. Dicha característica hizo que también se denominara cultura de túmulos. La cultura formativa de los valles. La riqueza cultural de los valles interandinos tiene tanta profundidad temporal como la que conocemos en el altiplano. Las características más sobresalientes de los sitios formativos en los valles son asentamiento en montículos, ocupaciones sucesivas, áreas de plataforma, planicies, cuya duración más temprana se remonta hacia el 1300 a.C., identificación de tradición escultórica en la que predomina especie de estatuillas antropomorfas que principalmente son representadas con ojos rasgados, característica denominada grano de café. Existencia de una tradición cerámica que en sus fases más tempranas presenta indecisiones en pintura y formas muy rizadas. Las excavaciones y dataciones del Sirio Tampo en Santa Cruz son también uno de los sitios importantes para entender el formativo de los valles interandinos. El trabajo desarrollado por Percy Brockington muestra una profundidad temporalidad que llega alrededor de 2000. Tiwanaku. Un mito difundido por el jesuita Bernabé Cobo a fines del siglo XVI cuenta que cuando terminó el diluvio en que habría muerto toda la humanidad, las primeras tierras que se asomaron entre las aguas fueron las islas del lago Titicaca. El mito dice que desde allí Viracocha, el creador, ordenó al sol que subiera desde la isla hacia los cielos.
Después se dirigió a Tiwanaku, donde hizo de barco a la nueva humanidad, creando todas las naciones que hay en esta tierra. El mito maestro de Tiwanaku como el sitio de creación de la humanidad y también los lugares de paisajes de donde míticamente surgió la vida. Y está Tiwanaku en el siglo 7 a 8 después de Cristo. Tiwanaku se convirtió en un punto central de redes de relaciones con otras sociedades, en un estado que marcó su presencia a todas las regiones durante unas largas etapas. La organización social de Tiwanaku. El elemento clave para que se produzca el seguimiento de la jerarquía política habría sido la capacidad de grupos reducidos, ajenos a las redes de parentesco, para apropiarse del trabajo de otros dentro de la sociedad y dirigirlos. El superávit resultante de este trabajo posiblemente fue usado para crear y mantener instituciones de apoyo a una nueva jerarquía. Esta nueva sociedad estuvo formada por linajes gobernantes que ejercían los oficios religiosos, políticos, religiosos, por élites, por especialistas. La red del Estado Tiwanaku. La red de pertenencia a Tiwanaku abarca una región amplia que llega hasta el sur del actual Perú, la costa de Chile, norte de Chile, el norte de Argentina y los valles de Cochabamba al este. El núcleo formado por el sitio de Tiwanaku con el complejo ceremonial y todos sus componentes donde vivían las élites de sacerdotes y gobernantes. El área central, conformada por territorio de Estado, fue incorporado en los primeros momentos de su expansión sobre lugares cercanos a la zona de Titicaca. Las provincias que serían los territorios más distantes donde Tiwanaku estableció colonias, controladas directamente desde el núcleo, como Omo en el Valle Moquegua, actual Perú. La periferia, que estaría formada por territorios donde no existía el control estatal directo de Tiwanaku, pero donde sí se desarrollaron las relaciones de alianza del Estado con élites locales. La arquitectura de Tiwanaku: tenemos el templete semisubterráneo, tenemos el Kalasasaya, tenemos la Puerta del Sol, el Putuni, la Primera Campana, Pumapunku, Tiwanaku más allá del centro. Tiwanaku no va su hegemonía en las armas ni se expandió por medio de conquistas bélicas. Los estudios más recientes hacen énfasis que esto se logró por medio de consenso con otras sociedades. Sin embargo, algunos investigadores ponen en duda las posibilidades de surgimiento de un estado sin componentes de violencia. El área nuclear. El área nuclear del altiplano sur o más de 75 kilómetros de Tiwanaku funcionaron también en esta época los sitios de Lukurmata, Conco, Huancanem, Pachiri, etc. En estos sitios se hallan restos de arquitectura monumental conectada con Tiwanaku. Las provincias de Tiwanaku. Tiwanaku tuvo una colonia en el Omo, en el Valle de Moquegua, Perú. La periferia. Tiwanaku también tuvo una presencia en los valles en la costa del Pacífico, como en el Valle de la Azapa en Arica. Posiblemente estos centros estuvieran conectados por los lazos entre la élite gobernante de Tiwanaku y los señores locales. La iconografía de Tiwanaku. Tiwanaku, como el estado de Huari, comparten una iconografía en común, en las que destacan algunas imágenes que se convirtieron en iconos representativos de esta época. Las imágenes más importantes de este conjunto iconográfico son tres: el dios de los báculos, los personajes de perfil y cabezas radiadas. Las tres aparecen en el panel central de la Puerta del Sol de Tiwanaku. La piedra tallada. Lo primero que llama la atención de quien visita el complejo ceremonial son monumentales bloques de piedra. Se destaca Pumapunku, que pesa 131 toneladas. La cerámica. El trabajo de la cerámica implica una gran especialización. Las enormes variedades de formas de piezas de cerámica fue resultado de una larga experiencia de diseño. Se hicieron vasos rituales, querus, incensarios, braseros, jarrones, vasijas, escudillas, tazones, etc. Los metales. El trabajo de los metales fue también una de las especialidades más destacadas. El oro, la plata, el bronce, el cobre fueron transformadas en piezas de uso ceremonial y de ajuares funerarios. Se hicieron máscaras, diademas decoradas con técnicas de brujado, incisión y martillado. El oro, plata y cobre también fueron materiales empleados para adornos como brazaletes, ombliguero, pectoral, orejera, collares, etc. Los textiles de alta calidad, portadores de la visión del mundo e iconografía de Tiwanaku, fueron realizados. El tejido se realizaba en grandes telares verticales formados por pocos elementos. La técnica más usada fue la del lápiz y se tejieron también gorros multicolores de 4 puntos. La tecnología. Los logros en el manejo del hábitat y el conocimiento de las variables climáticas estuvieron directamente relacionados con el desarrollo de alta tecnología de manejo de agua y el terreno. Se construyeron campos elevados de cultivo, sucoacollos, que creaban microclima apto para el crecimiento de las plantas. Los sucoacollos eran plataformas rectangulares paralelas separadas entre sí por canales por donde circula el agua, permitiendo el riego y almacenamiento de agua también. 3. En la temporada seca. Desintegración de Tiwanaku. Cerca del año 1150 Tiwanaku se desintegró como estado. Los estudios aún no se han puesto de acuerdo sobre las causas de este colapso. Posiblemente la desintegración se dio porque en algún momento Tiwanaku dejó de cumplir con su rol cocinando. Como consecuencia,
Es probable que cambios climáticos y un largo periodo de sequías afectaran la base económica y causaran este proceso de desintegración. Esto, sumado a una serie de contradicciones sociales internas, pudo dar lugar a la progresiva desagregación de la sociedad que había estado integrada anteriormente. Este proceso ocurrió alrededor del año 1000 y 1100 después de Cristo, pero posiblemente habría empezado ya un siglo. La fuerza de la cultura y los logros tiwanaku dejaron una huella imborrable en las sociedades que se desarrollaron más tarde en la zona andina. Bien, esto fue un resumen de nuestra primera clase. Bueno, espero les haya sido de su interés y cualquier pregunta, duda, nos contactamos los días viernes de 4:30 a 6 de la tarde. Buenas noches, buenos días, estimados.